Hello friends, welcome back to Crumbs and Chaos. Before we move on with today's chapter, I have a disclaimer for you. This podcast is for information purposes only, and it's not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment. Crumbs and Chaos is a platform where people affected by endometriosis can share their stories. These views and experiences are personal and may not reflect those of all individuals living with endometriosis. There aren't any right or wrong answers, everyone's journey is different. Hi everyone and welcome back to another episode of Crumbs and Chaos. Today I'm joined by Stephanie, a wonderful woman from Chile who now lives in France. She's a mother and professionally she is a geographer, an urban planner and also a massager. In this episode, she shares what it's been like navigating life with endometriosis, including undergoing 3 surgeries, facing the mental health tolls that come with chronic illness, and what it's like being a mom while dealing with the physical and emotional challenges of endometriosis. This episode is in Spanish. If you're watching on Spotify, you'll find English subtitles, and on YouTube, you can choose both English and Spanish subtitles. Thank you so much for supporting my podcast. Don't forget to like, share, and subscribe. I hope you enjoyed today's episode of Crumbs and Chaos. ¿Acaso? Okay. Bueno, bienvenida, Steph. Gracias por estar aquí. Hola Juliana, mucho gusto. Gracias por la invitación. Cuéntanos algo de ti, qué haces y qué te gusta hacer. A ver, soy chilena. En este momento vivo en Francia. Soy madre, tengo un hijo de 11 años. Y a nivel profesional soy geógrafa, masajista ayurveda también. Eso en general. Qué interesante. ¿Y cuándo te mudaste de Chile a Francia? A ver, la primera vez llegué en el 2014, creo que en septiembre del 2014. Y me quedé varios años, como hasta el 2021, hasta el 2021. Hubo en ese proceso, en ese periodo de la pandemia, cuando se abrieron las fronteras y todo el mundo pudo viajar. Tuvimos la gran idea de viajar en ese momento. Fue una locura, pero lo logramos. ¿Dónde te diagnosticaron la endometriosis? ¿Era en Chile o era en Francia? Yo tengo endometriosis hace ya por ahí como por más de 15 años. En el 2010 empecé ya con malestares, sintiéndome muy, muy extraña. Tuve un cambio en mi periodo y me angustié mucho, entonces como que me preocupé. De hecho pensé incluso, quizás estoy embarazada. Entonces fui a ver al doctor y claro, después como de 2-3 meses, que ya era como el inicio del 2011, me enteró que tengo endometriosis y que tenía ya un quiste que era un tamaño más o menos válido para ser operado. Ajá. ¿Y te hicieron la operación como después de la diagnosis? Sí, o sea, me tocó primero el doctor que me diagnosticó con endometriosis. Me dice, bueno, no te preocupes, sigue tomando las mismas tabletas anticonceptivas que tienes y se va a desaparecer. Uh-huh. Me causó mucho revuelo, me sentía así como casi estafada. Me dije, pero ¿cómo? Me enfermo utilizando una pastilla, ¿cómo la misma pastilla me va a sanar? Sí. Y lo encontré muy extraña la respuesta, no me dio para nada confianza, así que busqué otro doctor. Y este otro doctor me dijo, no, el tamaño es suficiente, mejor operamos y nos evitamos cualquier riesgo posterior. Ajá, sí. Y realmente fue muy, muy simpático, un amor, es el mismo doctor con quien continué después mi tratamiento. De hecho fue quien me operó por el nacimiento de mi hijo. Así que... ¿Y qué tal te fue la primera operación? ¿Qué tipo de operación era? Mira, el nombre técnico no me acuerdo mucho, pero es este tipo de operación abierta. Uh-huh. No es la paroscopía. Ok, y era la primera esta. Era la primera, claro, tuve una incisión que era como la que te hacen para la cesárea. Uh-huh. Y lo que pasa es que justo fue muy, muy cómico cuando me operaron porque me tocó internarme en el hospital. La operación iba a ser al otro día en la mañana, muy, muy temprano. Entonces el doctor dice, no, para que esté todo coordinado en la mañana, a primera hora te vamos a operar. Entonces tú te vas a ingresar al hospital en la noche.
Entonces yo, claro, me voy ahí con mis cositas al hospital, me ingreso, todo perfecto, me quedo en mi habitación con un televisor, el baño, todo, una habitación privada para mí, estaba muy bien. Y mientras estaba viendo la televisión, a esto como de las 10:30 de la noche, hay un terremoto en Chile. Sí. Y bueno, como los edificios son antisísmicos, se movió todo el edificio, mi camilla quedé como casi al lado del baño. Se fue la luz y volvió al tiro, porque claramente los hospitales tienen este sistema de emergencia, pero fue un gran terremoto en Chile. Qué Fue trauma. uno de los más grandes en aquel año. ¿Qué pasó después? Hubo con un tsunami y todo. Oh, wow. Sí. Entonces, claro, mi mamá estaba muy preocupada porque, de hecho, llamó muy temprano al otro día al doctor. Yo era más pequeña igual y todo. Y mi mamá fue como, no, doctor, dejemos la operación, cambiémosla para otro día. No, no te preocupes, mujer. ¿Te la hicieron Y me la hicieron igual. O igualmente? sea, el país todavía no estaba con electricidad, pero el hospital sí. Así que me operaron ese mismo día. ¿Y cuántos años tenías en este momento? 21, 22 por ahí. Estaba más joven, mucho más joven. Sí. Y sí, cuéntame de tu embarazo. ¿Cómo te fue con la endometriosis? A ver, luego de la primera operación, en aquellos tiempos, los doctores tenían una visión un poco más, por decirlo así, fatalista. Entonces mi doctor fue, bueno, niña, te vas a cuidar, vamos a hacerte un chequeo, un monitoreo constante, pero en el caso de que quieras ser mamá, lo más probable es que tengas que tener un tratamiento para que puedas fecundar, para que puedas tener un hijo. Entonces me quedé igual muchos años con esta idea de que embarazarme iba a ser algo muy, muy complejo y muy, muy difícil. Entonces en aquel momento me tomaba mis pastillas anticonceptivas, pero me las tomaba muy mal, tengo que ser muy sincera en eso. Y por descuido, falta de constancia al tomarme los medicamentos, ¡pum!, apareció el niño. Me quedé embarazada. Sí. Pero no fue algo planificado, o sea, y igual también ahora, hoy en día, estoy muy agradecida. O sea, conociendo la estadística de la probabilidad de quedar embarazada con la misma enfermedad, sí, me siento hoy día muy agradecida de ser mamá. Sí. Porque luego pasé un periodo, después de mi primer hijo, sin preocuparme de tomar pastillas anticonceptivas ni nada, porque como había una limpieza. Sí, 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 me lo explicaste esto como de la placenta, ¿no? Que se va, sí. O sea, tenemos el endometrio que se libera durante todos los meses y se transforma en la menstruación. Pero en el momento en que estás embarazada, el endometrio se transforma en placenta para contener al bebé. Entonces, una vez que estás embarazada y que das a luz, esta placenta se elimina, entonces todo ese antiguo endometrio o restos de antiguo endometrio se van con la placenta. Por lo tanto, empieza un proceso en el cuerpo de la mujer donde todo se vuelve a regenerar. Entonces, en ese periodo yo me dije, dale, no me cuido, a ver si llega otro bebé. Y no sucedió. ¿Y durante cuánto tiempo no has tenido dolor después del parto? Yo creo que pasé 2 años y medio, 3 años, sintiéndome bastante bien. De repente venían unos dolores así, pero algo muy pequeño, muy esporádico. Sí. ¿Y no estabas tomando la píldora en este momento? No. Como 2 años, 3 años, píldora free, sin dolor constante. Llegaban dolores, pero no era algo que imposibilitara mi diario. Y porque antes hemos hablado de que tú has tenido 3 operaciones en total. Sí. ¿Qué pasó después de este momento, después del parto? ¿Cómo llegaste a tener la segunda operación? Fueron bastante años, porque yo creo que casi 9 por ahí. Ok. Porque estando en Francia, luego de los 2 años y medio, cuando ya no tenía mayores síntomas, pero luego en algún momento empecé de nuevo con síntomas, a sentir malestares. Entonces claramente busqué un tratamiento, busqué una doctora
Y me gustó mucho el tratamiento, me sentía bastante bien, pero luego me devuelvo a vivir a Chile y ya en Chile tuve que de nuevo cambiar de píldoras, volver a tener otro doctor y bueno, fue un cambio de todo, fue un cambio de vida, fue un cambio de alimentación, un cambio de rutina. O sea, lamentablemente cuando te mudas a un lugar, igual hay un proceso de adaptación en el cual vas colocando poco a poco en orden tu vida. Sí. Entonces hay algunas disciplinas o algunas conductas que simplemente las dejas, las postergas y toma mucho tiempo en volver. Entonces yo cuando estaba en Francia ya tenía mi rutina de alimentación, tenía una rutina de ejercicio y cuando llego a Chile, luego también con el tema que seguíamos con pandemia. Sí. Entonces tenía a mi hijo con clases en la casa. Entonces, definitivamente mi rutina ahí cambió por completo, porque las mañanas que en algún momento fueron para mí y que podía dedicarle tiempo a hacer ejercicio y cosas, ya tenía que estar ayudando a mi hijo a estar en las clases. Obvio. Mi hijo tenía 6 años, era pequeño, entonces no era su fascinación quedarse sentado frente de una pantalla para mirar a un profesor durante 4 horas. No, o sea, no. Muy difícil mantenerlo ahí, que tratara que se concentrara y todo. Sí, y también en general como es muy difícil como mantener una dieta constante. Es el más como, especialmente cuando cambias así de país, de continente. Sí. Hay alimentos diferentes, marcas como distintas, ¿no? Claro, hay que volver a hacer todo un recuento, volver a conocer de nuevo todas las marcas, todos los productos. De hecho, yo creo que la primera vez que volví a un supermercado en Chile, yo creo que tengo que haber estado como 2 horas. ¿Sí? Sin mentirte, sí. Sí, porque, ¿cómo se llama? Estaba descubriendo de nuevo los productos, entonces fijándome muy uno por uno los ingredientes. Es que tiene colorante, es que tiene preservante, es que trae gluten, es que pasó por un proceso industrializado donde quizás hay gluten. Sí, exacto, porque puede ser que no te das cuenta que algo contiene gluten, que normalmente, pero es como contaminación con el gluten. Claro, y tienes que mirarlo todo. O soya. Sí, o soya, sí. Sí, te iba a preguntar más tarde, pero bueno, lo estamos hablando ahora. Si tienes como alimentos que te inflaman particularmente, porque estamos hablando de gluten y soya, que son... Sí. Yo creo que todo en exceso, lógicamente, va a acarrear una sintomatología. Eso es evidente. Mientras más comen cosas que son inflamatorias, lógicamente, si haces un boom en el día, una especie de combo, almorzaste una pizza, luego en la noche, después te comes un sándwich, no sé, claro, se va a sentir. Pero con los años he tratado de equilibrar un poco, de ponerme a mí misma ciertas restricciones. Es decir, si como pan en la mañana, trato luego durante el día de no comer pan. O sea, si me hago un sándwich en la mañana, trato después de no comerlo. O sea, he aprendido a no eliminar nada. Ok. Porque creo que uno también puede tener esa capacidad de autoimponerse límites y de tratar de variar, porque si siguiéramos una dieta estricta, porque no somos celíacos, o sea, tenemos problemas con la inflamación a través del gluten, pero no es que seamos intolerantes al gluten. Entonces, creo que uno puede llegar a un momento de autoconocimiento corporal, donde sabes que hay cosas que te van a afectar y otras que no. Yo lo que creo que más me afecta, pero es también ese trabajo de moderación, es el alcohol. El alcohol sí me he dado cuenta que me genera dolor. Sí. Sí, porque a veces te tomas más de 3 cervezas y ya lo resientes al otro día. Sí, que no es como la resaca también, pero es como el dolor. El dolor asociado a la endometriosis. Café igual, pero creo que el café igual lo podemos suplir con un descafeinado. Sí, yo me tomo descafeinado y como a veces me tomo el café. Creo que solamente los expertos en café podrán decir, no, esto no es café, pero... Sí, bueno, también es un poco, yo personalmente lo hago por el efecto, como me da
soy italiana, pero Claro. me van a odiar, pero me da igual. Pero sí, es como más el café por la mañana a veces sí que me gusta, pero tomar mucho café sí que Claro. lo ves como el efecto negativo como de inflamación. Sí. O sea, para mí, me puedo tomar un café normal, pero luego si me voy a tomar un segundo, ya tiene que ser descafeinado. O si llevo varios días tomando café, trato de que sean descafeinados. Yo creo que el tema de las pastas, el gluten, se puede llevar mejor porque está asociado con las comidas. Entonces, puedes elegir Sí. durante el día. A diferencia de que las cosas que ingieres, que tomas, bueno, igual hoy en día tenemos cervezas sin gluten, Sí. Hay cervezas sin alcohol y todo, pero sabemos que no es el mismo sabor. No. Yo he tomado cerveza sin gluten durante mucho tiempo ahora. De vez en cuando como vuelvo a la cerveza normal. Y no me... a veces como no me acuerdo de qué sabor tiene la cerveza normal. Sí. Y es bastante interesante como te acostumbras a un sabor, como con la cerveza también, pero con el café. No me acuerdo cómo se llama, el orzo. Orzo es como, bueno, es como, no es café, pero es algo similar, pero que no contiene cafeína. Y como tomándolo durante muchas semanas, muchos meses, como mi cerebro era como, esto es café. Claro. Y después de meses me tomé un café normal y mi parte italiana era como, esto es café. Eso no. Sí, yo con las pastas, o sea, integral, las pastas integrales, he hecho el intento, lo hice durante en algún momento y no me resultó. O sea, el sabor de la pasta para mí tiene que saber a pasta. No pude integrarlo a mi rutina alimentaria. No lo logré. O sea, realmente prefiero hoy en día comer menos. Sí, como regularte. Claro, la cantidad. Sí. No, estoy de acuerdo. Totalmente. Es que yo lo que aprendí igual, me pasó en algún momento, mientras vivía en Francia, en algún momento me dije, quiero ser muy estricta y me voy a preocupar mucho de la alimentación. Y creo que tengo que haber pasado como unos 3-4 meses donde sí puse mucha atención a la comida, sí me cuidé mucho, bebía súper poco. Y la verdad es que en términos de sintomatología no cambió. No cambió. O sea, no fue la alimentación lo que hizo un real cambio. Porque y eso me di cuenta con el tiempo. O sea, no es solamente una forma que te va a ayudar con la endometriosis. Es un cúmulo de cosas, de actividades que tú agregas a tu cotidiano, agregas a tu vida, que va a ayudarte a tener una enfermedad más llevadera, por decirlo así. Creo que la alimentación por sí sola, si no hay ejercicio, no va a ayudar. Sí, y me habías dicho también de la homeopatía, de Claro. los suplementos, del omega 3, y como que te ayuda mucho en combinación con la dieta y el ejercicio. Sí. ¿No? Nunca es una cosa, siempre es como una combinación, ¿no? Sí. Cuando encontré la doctora en Francia, ella me entregó suplementos que era la primera vez que yo tenía un doctor que me daba suplementos, y no solamente la pastilla anticonceptiva. Porque cuando vas a un médico, por general, te recetan un medicamento y ya está. Vas con un ginecólogo y solo te receta el anticonceptivo. Pero lo que pasó es que tuve mucha suerte porque ella era ginecóloga y a la vez homeopática. Tenía esas dos disciplinas muy integradas. Entonces me entregó suplementos como el omega 3. Me acuerdo que había otro suplemento que era en base a algas. También me recomendó la espirulina. Había otro que era un conjunto, no me acuerdo el nombre, pero era un conjunto de algas. Aceite de resino también. Y fue muy genial porque fue la primera vez donde tuve un doctor que no solamente abordó mi enfermedad desde una píldora. Sí. Fue la píldora y además agregamos otras cosas. Y creo que desde ahí que
empecé a tener una noción, una visión distinta de cómo funciona la enfermedad. Porque cuando yo me entero de mi enfermedad, prácticamente no había información en internet. No existía, o sea, Google ya existía, pero la información no estaba. O sea, eran unos que otros estudios médicos, casos clínicos, pero no era la información que tenemos hoy en día de la enfermedad. No, totalmente. Y como el hecho que la doctora era ginecóloga y también como conocía el tema de la dieta, de la homeopatía en general, está súper bien porque lo hemos hablado mucho esto de el mal conocimiento en torno a la endometriosis, ¿no? Como el hecho que no se conoce mucho y no se conoce mucho cuánto es importante el tema de la inflamación, de las hormonas, que justo afuera lo hablamos. Y sí, ¿tú piensas que tendríamos que hablar más de las hormonas en relación a la endometriosis? Yo creo que sí, porque de ya es una enfermedad que es muy desconocida. Yo creo que hay un grupo social muy grande que solo quizás ha escuchado una vez en su vida el término, o si lo has escuchado, muchas veces no sabes de lo que se trata. Mucha gente te pregunta, ¿pero y qué es eso? O sea, claro, en el mundo femenino, que hoy en día hablamos más del tema, porque me imagino que algunas décadas atrás igual era un poco tabú hablar de tus problemas que tenían que ver con tu aparato reproductor, ya fuera si tenías un quiste, multiquiste. Creo que era muy vetada, muy escueta la información. Nadie hablaba mucho del tema. Entonces, yo creo que hemos tenido un cambio generacional donde ahora tenemos más libertad de hablar, los medios de comunicación igual se han masificado, las redes sociales también han aportado mucho a difundir toda esta información. Y también en el campo de la medicina, o sea, el campo de la medicina hoy en día sí acoge a estas mujeres con problemas de endometriosis. Sí. Cosa que lo comentábamos en otra charla, que de los años 80, yo creo más o menos, que viene siendo un tema que se trata. No está divulgado como nos gustaría, porque claramente nos gustaría que fuera más visible, que se nos pudiera entender. Sí. Porque tú no puedes empatizar, no puedes ser aprensivo con una persona que tiene tal enfermedad si tú desconoces totalmente la enfermedad. Y también, como lo comentábamos, socialmente yo creo que el mundo occidental tenemos varios tabús. El tabú de la muerte, el tabú de la enfermedad, el tabú del dolor. Sí. No se habla de dolor. No se habla. No. O sea, y la gente se pone muy incómoda cuando hablas de dolor. Claro, porque como es tabú, la gente no sabe abordar el tema. La gente no sabe cómo empatizar, no sabe cómo abordar el tema, no sabe cómo tratarlo. Y muchas veces también todos no somos iguales. Hay gente que tiene una capacidad para poder hablar de ciertas cosas personales y hay otras personas que no lo van a tener, que igual es respetable, o sea, no todos somos iguales. Sí, obvio. Pero en el caso de la endometriosis yo creo que sí es bueno divulgarlo porque cuando te enteras no sabes nada. Yo cuando me enteré no sabía nada, busqué en internet y la información es muy escasa. Es muy escasa y es con términos científicos. Te empiezan a hablar de las hormonas, te empiezan a hablar de los estrógenos, proestrógenos. Entonces ya tienes que empezar a hacer una investigación por tu parte como para lograr entender de qué se trata, de dónde viene. Y aunque la información esté ahí, igual es confusa. Sí, es confusa porque tú no tienes ese conocimiento de medicina, entiendes poco, entonces igual hay un sentimiento de sentirse como en un limbo, como un poco perdido, de qué me sucede, a quién recurro. Mucha solitud, mucho... Sí.
De hecho, lo comentábamos también, el hecho de que si es un problema que tiene que ver con las hormonas, ¿por qué no nos derivan a un endocrinólogo? Uh-huh. Te iba a preguntar esto, como que cambiarías un poco del sistema. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tendría que haber Sí. como más comunicación con endocrinólogos para que nos explican de verdad el tema, como has hablado de estrógenos, progesterona, pero ¿cómo impactan la endometriosis? ¿Cuándo la impactan? ¿Sabes? Sí. Yo creo que la mayoría de las mujeres hacemos estudio autodidacta en el momento en el que te enteras que tienes una enfermedad. Uh-huh. Porque igual tenemos la facilidad hoy en día de tener un diccionario universal allí en internet. Vamos y lo buscamos. Pero es que esta información es clara. Yo creo que no muchas veces. Yo creo que igual en la búsqueda de información muchas veces nos perdemos. Es difícil encontrar hoy en día una información clara que te sintetice, que te permita decir ya esto. O sea, después de varios tiempos de lectura y de ir como Buscando más, sí. revisando, creo que llega un momento en que algo de claridad tienes. Uh-huh. Pero para aquellas que son primerizas, aquellas que recién se han enterado que tienen endometriosis, sí, yo creo que sería fundamental que se viera desde un aspecto como multidisciplinar. Que no tan solamente estuviera tu ginecólogo, sino que también fuera ideal que fueras con un endocrinólogo que te pudiera explicar este proceso, cómo funciona tu organismo durante los 28 días de tu ciclo, porque cuando lo desconoces, ¿cómo lo tratas? Uh-huh. ¿Cómo lo tratas si no lo conoces? Exacto. Porque aunque te lleguen a decir, no, es que no hay un tratamiento 100% efectivo, pero no quiere decir que tampoco no puedas hacer nada. O sea, puedes hacer cosas para paliar el dolor, llevar la vida de forma cotidiana. Sí. Pero es un autoconocimiento que te vas dando con el tiempo, porque al final resulta que viene de ti. Sí, de exacto. tu curiosidad, de tus ganas de saber. Sí. Ahora, hoy en día voy a participar en un grupo, logré como ser aceptada, por decirlo así, en una clínica que tiene todo un departamento que trabaja con la endometriosis. Ah, bien. Y luego tienes matronas, psicólogos, que es algo que yo encuentro muy guay, que lo encuentro muy genial, porque hace 10 años atrás ese tipo de cosas no existían. O sea, tú tenías la enfermedad, solo vete con el ginecólogo. Uh-huh. Hoy en día no. Hoy en día ya se empieza a abrir este trabajo multidisciplinar, este trabajo más en equipo, en cohesión, entender que, claro, tienes una enfermedad, pero que afecta a otros niveles de tu vida, en los cuales también podrías estar siendo ayudada por otros profesionales que ven ese tipo de factores. Sí, exacto, como es una enfermedad que no es como solo de la área pélvica, es como de el cuerpo entero. Hay un montón de cosas que son conectadas con la endometriosis que no son como ¿sabes? Y también es algo que ahora lo hablamos, pero como dices tú, como es el autoconocimiento, el autorregulación es muy, muy importante, porque si no haces este trabajo de autoinvestigación, no te conoces muy bien, no llegas puedes mirar todo en internet, pero no, es muy difícil. Tienes que saber conocer tu cuerpo muy bien. Sí, porque, o sea, como tú le decías, nuestro problema se aloja en el aparato reproductor, pero no es ahí de donde viene y no es ahí donde termina. Entonces, claro, durante muchos años estuvo rezagado solamente al área de la ginecología porque era el profesional que iba a poder ayudarte con esto. Pero luego de que entiendes que tu problema viene desde las hormonas, es ahí donde surge esa pregunta: ¿dónde están los endocrinólogos para trabajar en conjunto con el ginecólogo? Que a nosotras nos causa inquietud. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay un trabajo colaborativo?
Porque como tú dices, tenemos un problema con el dolor que no se va a solucionar solamente porque te tomes un ibuprofeno o una pastilla o un paracetamol. No. Y ese problema del dolor está muy asociado con la inflamación. La inflamación está asociada con la alimentación. Entonces, al final tienes un círculo gigante de disciplinas que están asociadas a la sintomatología que tú tienes. Y al mismo tiempo, la enfermedad también es muy particular porque no a todas las mujeres se le va a presentar de la misma forma. No. Yo he escuchado casos de chicas que han llegado a operarse con un quiste así gigante, pero que nunca sufrieron dolor. Así como también puedes llegar a tener un quiste muy pequeño que un doctor te va a decir que no te va, o sea, no es que no te duela, pero los doctores muchas veces te van a decir es que no tiene el tamaño para ser operado, porque no está afectando a otra parte de tu cuerpo, entonces no lo vamos a operar. Pero quizás sí te produce un dolor gigante con el cual no puedes vivir, pero aún así te van a decir es que es muy pequeño. Yo no sé cómo sucederá acá en España o en otros países, pero por lo menos en el caso de Chile, cuando tu quiste ha pasado los 5 centímetros y según la forma, el tamaño y de lo que sea, ya es digno de operación. Sí, en Italia también. Si no ha pasado ese rango de los 5 centímetros, lo más probable es que no te operen. Y luego con la endometriosis también es complejo porque el hecho de quitar el quiste no quiere decir que no vuelva a aparecer, o sea, se quitó y lo más probable es que vuelva a aparecer y vuelva a aparecer en el mismo lugar donde te lo quitaron. ¿A ti te pasó esto en algún Sí. momento con la segunda operación? Sí, o sea, a ver, luego de la primera operación que me quitaron un quiste del ovario izquierdo, pasaron los años y yo creo que como unos 4 años casi, y volvió a aparecer un quiste en el mismo ovario. Luego, cuando me operaron, era este quiste del ovario izquierdo que estaba muy grande. Pero en el transcurso, luego de esta segunda operación, creo que no me fue muy bien. Y ahí fue cuando me llené de nuevo de quistes y tenía muchos quistes. Tenía 4 quistes. En la tercera operación me quitaron 4. Sí. Y esto era cuando habías vuelto a Chile, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo volví a Chile y pasó prácticamente 1 año y medio y me tuve que operar. Este quiste que yo había tenido durante mi estadía en Francia, que siempre estuvo, pero estuvo en formato pequeño, con el tratamiento que te comentaba, que era en base a planta, ejercicios, tenía toda una dinámica de alimentación, se mantuvo. No desapareció. No, pero no tampoco creció, sin crecer. tampoco se generó un mayor nivel de molestia o de dificultad en mi vida. Pero claro, con el cambio de alimentación, cambios hormonales, cambio de todo, ese quiste que estaba ahí pequeño se incubó y ya luego creció mucho, me tuve que operar. Sí, y esta era la segunda operación. Y esa fue la segunda operación. ¿Y la metodología era la misma de la primera? De la primera, sí. Operación tipo cesárea. Y lo que pasa es que en mi caso, yo llego a Chile y sufro toda esta desregularización hormonal. Hace que mi quiste crezca. Me opero, pero me opero por el sistema público. Y lamentablemente en Chile, cuando tú te operas por el sistema público, no siempre te va a operar la persona que te venía tratando antes. Puede que tú llegas y el doctor que está de turno en ese momento es quien te va a operar. Y lo que me sucedió fue que me operaron especialistas del área de la ginecología, pero que no eran especialistas de endometriosis. Entonces, en vez de hacerme un beneficio, fue un gran error. Fue un gran error. Y luego de esta operación pasó 1 año y volví a sentirme fatal. Volví a sentirme fatal, caí con una crisis de dolor crónico durante prácticamente 3 meses
sí, mucho dolor, muy mal. Y en ese, bueno, ni siquiera había terminado el primer mes y empecé a ir al doctor, a hacerme los chequeos. Me hice un examen que debería habérmelo hecho meses antes y que lo dejé pasar porque no sentía tanto dolor. Entonces, que igual son exámenes que cuestan mucho dinero. Y cuando voy y me hago estos exámenes, que eran resonancias magnéticas, claro, ahí descubro que estaba, pero llenísima. Toda mi zona pélvica estaba llena de endometriosis. Entonces fue ahí donde me quedé y creo que me quedaré. No sé cómo lo voy a hacer para investigarlo bien, pero con una duda, porque sí, llevé muchos años esta enfermedad y nunca tuve una explosión de endometriosis a este nivel. Entonces me da para pensar que la segunda operación quedó mal hecha. Sí. Porque si hubiese quedado bien y me hubiesen sacado todo, me resulta bastante poco probable que en un año haya generado una endometriosis pélvica profunda. Hay algunos doctores que van a decir, sí, es normal, sí, puede suceder. Pero por mi experiencia, donde tuve un quiste, me lo quitaron, apareció otro en el mismo lugar y pasó esto. O sea, es que puede suceder, sí. Yo no digo que no, pero me parece... No, yo creo que es normal pensarlo, pensar que fue una consecuencia de una operación porque hecha de mal. hecho, uno de estos un doctor, que no fue ni siquiera el mismo doctor que me operó, porque hubieron 2 doctores que me operaron, y ninguno de ellos me vino a ver al día después de la operación. O sea, me operaron y yo nunca más los vi. Y luego vino otra doctora que me hace el comentario y me dice, bueno, tu operación salió todo bien, no hay ningún problema, sacamos el quiste que teníamos que sacar y nos dimos cuenta que había otro en el ovario derecho. Ajá. Y yo, ok, genial, está en el ovario derecho, lo quitaron. Según yo, o sea, yo quedé con la información de que habían encontrado otro y que lo habían sacado. Pero luego pasaron los meses y voy a otro ginecólogo y me hago un chequeo y ese ovario, ese quiste que estaba en el ovario derecho todavía estaba. Entonces yo me quedé así con la gran duda, ¿pero qué pasó? ¿Lo quitaron o no? ¿Lo quitaron o no lo quitaron? Es que han pasado 4 meses y volvió a salir uno. Entonces estaba ese y aparecieron otros más. Entonces ahí me quedé con la gran pregunta, ¿es que realmente sacaron todo lo que me tenían que sacar? ¿O sacaron lo que decía la hoja en el papel y se volvieron a cerrear y dejaron todo lo que había de más? Sí. Sí, te dejaron como completamente sin claridad de lo que habían hecho. Claro, me quedé con la duda. Y lo peor de todo, que siempre me voy a quedar con esta sensación de poca humildad que existe por parte de algunos profesionales. No vamos a decir todos, no podemos generalizar. Pero me hubiese gustado que a mí me dijeran, ¿sabes qué? Yo no soy especialista en este tema. No soy especialista en el tema, yo te recomiendo que vayas con alguien que sí sepa. Tener esa capacidad de humildad como profesional y decir, mira, ¿sabes qué? Me encantaría tratarte, pero no puedo. No es mi área, no es mi especialidad. Sí. Porque si hubiese sido así, quizás en ese momento yo hubiese buscado, sí, un especialista real de la endometriosis. Y quizás no hubiese tenido que pasar por una tercera operación. Quizás hubiese tenido que pasar solo por una segunda, pero bien hecha. Sí, y también la crisis de dolor crónico, que me habías contado que fueron meses de dolor, ¿no? Como sin... Sí. Yo creo que eso fue lo peor que he vivido de los 15 años con endometriosis. Creo que es lo peor. Mira, yo creo que igual el cuerpo es muy sabio. Hay una sabiduría interna extraña, pero la verdad es que suena raro decirlo, pero tengo que agradecer que hubiese aparecido esa crisis de dolor. Porque si esa crisis de dolor no hubiese aparecido, yo nunca me hubiese enterado que estaba tan mal. O sea, es como una cosa que te lleva a la otra. Sí. El dolor te hace ir a ver al doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Estás en un estado donde tienes que operarte.
Y mi operación igual fue compleja. Mi tercera operación a mí me cortaron 2 partes del intestino. El intestino grueso en la zona superior del recto y en una sección del intestino delgado. Entonces, y además de los quistes que estaban en los ovarios, alojados en los ovarios y por detrás del útero, que era el quiste que estaba tocando con la parte superior del recto. Sí. Entonces, si yo no hubiese sentido esa crisis de dolor, no me hubiese preocupado a tal punto para ir al doctor y hacerme estos exámenes que son carísimos. O sea, sí, fue toda una consecuencia de... Sí, y también el dolor es una manera del cuerpo de decirte... Algo no va bien. Oye, no, sí, exacto, sí. Y cuando pasa tan mal es preocupante porque, obvio, después de hacer una operación el año anterior, te dices, ¿qué pasó? Yo creo que, como a nivel general, yo creo que como sociedad somos bien especiales, ¿ah? El ser humano, la mujer, en el sentido de que cuando tú estás bien en tu vida, siempre va a haber un problema. Siempre crees que existe un problema. Siempre crees, ay, tengo un problema económico, ay, es que tengo un problema en el trabajo, o es que tengo el problema con mi pareja o con mi amiga y tal. Pero tú te das cuenta que solo tienes un problema cuando estás enfermo. Uh-huh. Porque cuando estás enfermo, el resto de problemas que tenía desaparecen, dejan de ser importantes. Ya no es tan importante tu problema en el trabajo, ya no es tan importante tu problema con tu pareja. O sea, tu real problema es tu cuerpo. Yo creo que ese sí es un gran problema, porque te inhabilita y no puedes hacer una vida cotidiana de forma normal como lo haría cualquier otra persona. Entonces ahí sí te das cuenta que hay un problema mayor. Y sí, exacto, cuando durante estos momentos que algo muy simple como, no sé, cocinar, como lo hablamos un día, cocinar o limpiar la casa, no lo puedes hacer, no puedes levantarte de la cama. Y como algo que normalmente te pide mucha poca energía, en estos momentos no es algo que es debilitante. ¿Qué te parece beneficioso de la gente que te puede como ayudar durante estos momentos? Yo creo que el mayor beneficio puede ser sentirse acompañada. O sea, es súper especial el hecho de estar enfermo porque la gente se puede preocupar de ti, la gente puede acompañarte, pero el dolor lo sufres tú. O sea, nadie va a poder estar en tu lugar, nadie va a poder ponerse en tu lugar y saber por lo que estás viviendo. Creo que cada enfermedad se vive en 2 realidades. Hay una realidad social en la cual tú compartes y vives esta experiencia de estar enfermo, pero también hay una realidad muy personal, un mundo interno en el cual vives, que ese mundo interno se lleva mejor si te sientes acompañada. Si sientes que, no sé, que tu pareja se va a preocupar por tu estado en los días que vas mal, si tienes hijos y quizás tus hijos entienden que tienes una enfermedad y te van a solicitar menos, porque creo que es muy difícil llevar a la enfermedad sola, como lo decíamos recién. Si te sientes inhabilitada para hacer cosas de tu cotidianidad, como ir al baño, como ir a cocinar, y no tienes a nadie quien te ayude, o sea, es nivel de depresión asegurada. Sí, sí, exacto. Sí, porque, o sea, lamentablemente cuando estamos enfermos o que una enfermedad te lleva a un estado de dolor, de sensación de dolor,
De ya surge esta pregunta así como intrusiva que siempre a todo, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces, cuando tú te dices, ¿por qué yo? Y al mismo tiempo es, ¿por qué yo? Y además, ¿por qué estoy sola? Puede ser muy triste, puede ser muy fuerte. A diferencia que si estás acompañada o que te sientes acompañada por tus cercanos, va a ser, bueno, ¿por qué me tocó a mí, pero no estoy sola? O con la gente que vives que sea capaz de entenderlo, porque como el dolor es algo interno y el dolor no se ve, pero sí se ve al mismo tiempo. O sea, está en ti, pero la única forma que se puede reflejar es en tu rostro. Puedes tratar de ir por la vida toda contenta, pero el dolor se ve. El dolor se ve. Y también es complejo hacerle entender a las personas que no es que estás de mal ánimo, que no es que tu cara, no es que eres una persona amargada, no es que vas por la vida y con cara de no quiero tener amigos, sino que simplemente internamente tú ya estás lidiando contigo mismo. Tú lidias para aceptar ese dolor y no explotar con el mundo. Entonces, muchas veces eso es complicado. Es complicado que la gente a tu alrededor entienda que no es que no quieras ser feliz. No se trata de no querer andar feliz por la vida y alegre y irradiando felicidad. Es que simplemente hay momentos en que no puedes. Que no puedes, o sea, tú no puedes llegar a... O sea, yo creo que una persona ya normal tampoco anda feliz todos los días. Nadie puede hacerlo 100% ni en cada momento. Pero cuando vives el dolor y vives todos los días, vives con dolor, tienes una enfermedad que vives con el dolor, es complejo. Es complejo que la gente a tu alrededor sepa entender tus estados, cómo tú te autorregulas, cómo lo vives. Por eso es importante sentirse acompañada, para que no sientas que estás generando un mal ambiente con los otros. Sí, exacto, como saber que si estás pasando algo, está bien, es el apoyo de las personas te hacen sentir como está bien que me siento así, como no soy un problema, no estoy creando como lo dices tú, un mal ambiente, y si es así es porque estoy viviendo esta situación y todo lo que puedo hacer es esto. No es algo intencional. No, sí. ¿sabes? Yo creo que igual con el tiempo te da la aceptación. Y esa misma aceptación te libera. Porque con el tiempo entiendes que bueno, que si estoy mal, que si siento un dolor, lo puedo decir. Soy libre de decir, no, ¿sabes qué? Hoy día me siento más o menos. Porque tenemos mucho la costumbre, por lo menos en América Latina o no sé, incluso hasta en Francia, que cuando la gente te pregunta, ¿cómo estás? Y tú respondes casi de forma automática, estoy bien, estoy bien. O sea, y luego al rato te devuelves y dices, no, la verdad es que no estoy tan bien hoy. Porque es un acto reflejo siempre decir que estamos bien. Como casi es espontáneo, no te detienes. Es como una forma cómoda de llevar el ambiente como en paz, como de no querer incomodar a nadie diciéndole, ¿sabes qué? No, es que yo no me siento tan bien. Y yo creo que esa aceptación de que vives con una enfermedad, con el tiempo te permite que por lo menos a tu círculo más cercano puedas tener esa sinceridad, esa capacidad de abrirte y decirle, no, hoy día no me siento tan bien. Y también con lo que hablamos antes de que no hay mucha conversación sobre el dolor y la gente a veces, no todos, pero puede ser como la gente se pone incómoda, como hablando de dolor, pero cuando tú vives una vida de dolor, sabiendo que tu enfermedad nunca se va a ir, es difícil no hablar de dolor, como lleva un momento donde donde quieres como ser honesta y decir, no estoy bien, estoy así, pero va bien.
Mm. Yo creo, como te decía, esta aceptación es liberadora y te permite poder hablar del tema, pero el tema igual siempre va a quedar relegado y reducido a tus más cercanos. Porque el dolor es tabú, la enfermedad es tabú, la gente no está, no vivimos en una sociedad donde somos libres o no nos sentimos tan libres para compartir nuestras enfermedades. Hay esta visión de decir, bueno, es que lo comento, me van a mirar como con pena, me van a mirar con lástima. Y al final eso es una percepción solo tuya, porque la percepción que va a tener la otra persona es solo de la otra persona. Sí, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Y creo que aceptar tu enfermedad te permite eso, liberarte y poder comentarlo y decirlo y entender que cada uno lo va a vivir desde el enfoque o desde el prisma que tiene. Sí. Y no hay manera de cambiarlo o de Sí, anticiparlo. Claro, porque, no sé, se lo puedes comentar quizás a un colega de trabajo y el colega de trabajo va a empatizar contigo según su experiencia de vida. Ah, es que mi madre quizás tuvo cáncer al útero. Ah, es que mi pareja tiene ovarios poliquísticos. Entonces, no es solamente la endometriosis la única enfermedad en el aparato reproductivo. Tenemos muchas, y quizás no vas a conocer la endometriosis, pero quizás sí conoces otras. Algo, sí, exacto. Y creo que vamos de a poco haciendo esos pasos de poder hablarlo, la gente lo comenta un poco más. Creo que hemos evolucionado un poco en eso. Todavía estamos en el tabú del dolor. ¿Por qué? Porque la gente te habla de la enfermedad, pero no te habla cómo vive la enfermedad. No habla cómo lleva el día a día, cómo soporta ese dolor, cómo lo trata. Todavía no llegamos a ese estado. Pero yo creo que más y más con las redes sociales, con los medios de comunicación, va a llegar un punto en el que sí nos vamos a sentir completamente libres de hablar de estos temas. Sí. Y yo creo que sobre todo es el hecho de generar comunidad, de generar esta instancia donde puedes hablar con alguien que quizás no está en el mismo estado que tú de la enfermedad, pero que la vive o que vive una enfermedad también al aparato reproductor. O sea, yo creo que el no sentir que eres el único, esa sensación de soledad dentro de la enfermedad se reduce. Se reduce y te da como un cierto grado de paz. No sé, es extraño decirlo, pero te sientes menos mal sabiendo que hay otros. Y es como una forma de relativizar, o sea, y llega un punto en el cual eres como, no sé, como agradecido. Yo me acuerdo, años atrás, yo me decía, bueno, sí, tengo endometriosis, pero no llevo 3 operaciones, me he operado una vez, estoy bien. O sea, como que lo relativizas. Claro, ahora ya llevo 3 operaciones no, y ya pasé por un estado bastante grave, entonces, claro, ya no puedo ser tan agradecida, pero todo es parte de la experiencia, o sea, viví el momento, lo viví muy mal, tuve mucho dolor, fue súper limitante, fue una noche oscura del alma, por decirlo así, pero ya pasó y pasó un año ya desde mi operación. Y hoy en día puedo hablarlo. Hoy en día puedo hablarlo, puedo comentarlo, lo he digerido con el tiempo de buena manera. Porque yo creo que pasar por situaciones así igual destruye una parte de ti. O sea, yo me la lloré hasta 6 meses después de haberme operado. Me costó mucho, me costó un año poder estar acá ahora y hablar del tema y no llorar. Porque igual me emociono. Siento que es fuerte igual. Porque la gente lo desconoce. Y, o sea,
es lindo sentirse acompañado, sentir que la gente se preocupa por ti, pero estamos en una sociedad donde el adulto hace su vida. Entonces, a no ser que si no llega tu mamá y te cuida, estás solo. Estás solo y vivir un proceso de dolor sintiéndote solo, de hecho creo que es lo que más tristeza me da. No me produce tristeza decir, me quitaron un ovario o me cortaron el intestino, que son igual palabras muy fuertes. Lo que produce pena es saber que has pasado por eso y que lo tienes que vivir solo. Lo tienes que vivir solo porque el mundo continúa. Tú tienes tus amigas que te quieren mucho, que van a estar súper preocupadas, pero que van al trabajo, que tienen hijos, que viven sus propios problemas, que tienen sus propias enfermedades y que no pueden estar ahí para ti. Puedes tener toda una familia que te ama, que te quiere, tu madre que te adora y todo, pero tu madre también tiene que trabajar. Tienes tu pareja que te ama, que te adora, pero tu pareja también tiene que salir a trabajar. Y tú te quedas sola. Sola con ese dolor. Y es ahí donde recalco esta necesidad de que la enfermedad debería ser vista, pero en todos los hospitales, en todas las clínicas, como algo multidisciplinario. Que realmente uno debería tener un apoyo de un psicólogo, que realmente deberías tener otros profesionales de la salud que te acompañan. Porque a ti te dicen, sí, bueno, lo generalizan, es como, el dolor es parte de la enfermedad. Sí, claro, y está lindo que se hable y que te lo digan, pero nadie te lo explica de verdad. Nadie te explica hasta qué punto vas a llegar a sentir dolor. Es muy como es muy aceptado, como es parte de la enfermedad y no hay bastante empatía con lo que es tratado el dolor de la endometriosis. Es como, es algo que viene con la endometriosis, pero bueno, así es y basta, ¿no? Sí. Y sucede mucho con volvemos a la misma frase, no todos los profesionales, pero sí, es un poco frustrante cuando te tocas en esos casos de llegar al doctor porque sientes mucho dolor y que el doctor reduzca tu enfermedad solo el hecho de que vas a tener dolor. Y que te digan así como, no, ya está, es que tú tienes endometriosis, por lo tanto vas a tener dolor, así que ve para tu casa. Te damos un pequeño analgésico y ve para tu casa. ¿A ti te pasó esto al hospital? Y a mí me pasó. ¿No? Sí. Entonces, es frustrante. Es frustrante porque no es tan simple decir tengo dolor. O sea, el dolor aparece de múltiples formas al interior de tu cuerpo y incluso a veces caminar es difícil. Estar de pie es difícil. Entonces que a ti te den un analgésico y te digan, bueno, vete para tu casa. Ok. Es que uno igual se preocupa. Sí, sí. Y yo creo que cada persona que ha llegado al hospital por un caso de urgencia, que te sientes mal, o sea, nos encantaría que al salir de esa urgencia, tú estuvieras clara de dónde viene ese dolor. ¿Por qué? ¿Por Exacto. qué? ¿Por qué estás teniendo el dolor? Y lo que sucede con la endometriosis es que llegas al hospital porque te estás sintiendo mal y te dan un analgésico, te dan algo para quitarte el dolor, pero no te hacen un chequeo completo. No te hacen tests. No te hacen exámenes. No sé en qué casos, porque de seguro sí, pero cuando llegas y tú les comentas, porque te preguntan, te hacen como
una ficha con historial clínico y todo, entonces están ahí anotando y cuando llega el punto que tú le dices, es que tengo endometriosis, es como, ya está, listo, endometriosis, tienes dolor. Sí. Quizás sí, es parte de, pero también llevo años con endometriosis, por lo tanto sé cuando un dolor no es tan normal. Uh-huh. He llegado a conocer mi cuerpo, por lo tanto sé en qué momento no va bien. No es un simple dolor que puedo quedarme en la cama, en mi casa, soportándolo. Sí. No, esto es distinto, me siento mal, vengo al hospital, movilizo mi cuerpo que apenas vive uh-huh. para que me ayudes. Y muchas veces no hay ayuda. Uh-huh. Porque está bien, la enfermedad no tiene cura. No te van a curar, no se te va a pasar. No. Pero sí te gustaría volver a la casa con una sensación de claridad, con esa sensación de tener claro por qué te llegó ese dolor a ese punto. Es que te apareció otro quiste. Es que el quiste que ya tenías creció un poco más. Es que está presionando algún otro aparato y eso es lo que te está generando ese dolor extraño que no tenías antes. Entonces, cuando se reduce a simplemente darte un medicamento, eso a ti no te deja tranquilo. No. Eso a ti no, o sea, te genera frustración porque al final te deja hasta casi enojado con el sistema público de salud y al mismo tiempo te deja intrigado. Y te empiezas a decir, bueno, voy a tener que buscar un particular, voy a tener que ir a hacerme otro chequeo, buscar otro doctor, porque lamentablemente en la atención pública no hay esa mentalidad no hay esa mentalidad de curiosidad. Bueno, ya tiene dolor, pero ha vivido tantos años con dolor, vamos a ver qué le pasa que la hizo llegar acá. No está esa curiosidad. Sí, si yo llego al punto que voy a afrontar ¿cómo se dice? Como journey, voy al hospital, voy a caminar al hospital, que me cuesta mucho, ¿para qué? Quiero que tú me explicas como por qué estoy en esta situación de dolor, porque si yo voy a hacer todo esto, significa que no es un dolor que yo normalmente tengo, pero es como, es una enfermedad tan difícil, tiene como muchas caras, como se presenta de maneras diferentes. Y el dolor, hay muchos dolores diferentes, como me acuerdo que la otra vez hemos hablado de cuántos dolores hay de la endometriosis. Hay el dolor que tú lo sabes que no se va, hay el dolor que tú lo sabes que va y viene. Sí. Y cuando llegas a un punto que vas a hablar con alguien y que te expliquen qué está pasando y te dicen, no, porque tu situación es esta y tu situación es que tienes dolor, pero al mismo tiempo no se investiga el porqué del dolor, es muy frustrante. Porque sí que te queda en esto limbo de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Sí. Y tú me hablas de público y privado. ¿Cómo es en Chile la situación? En Chile el sistema de salud funciona, tenemos un servicio que se llama FONASA. FONASA cubre un cierto rango de enfermedades, que igual ahora existe algo que se llama el Plan Auge y tiene bastantes enfermedades que están dentro de, pero la endometriosis no. La endometriosis no está dentro de las asistencias que podría dar FONASA. Entonces, si te vas a operar, va a cubrir parte de tu hospitalización o parte de tu cirugía, pero muy reducido. Muy reducido. Luego tienes el sistema público, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de optar por el sistema privado. El sistema privado en Chile lo llamamos ISAPRE. Entonces ya en un sistema privado tú vas a elegir qué tipo de plan o asistencias quieres tener integrada dentro del plan. Por ejemplo, y la verdad es que es bastante complejo porque como la endometriosis en Chile todavía no es una enfermedad altamente reconocida,
pasa también que no está dentro de los planes de salud. Y para el caso de las mujeres yo lo veo bastante complejo porque es una enfermedad que quizás te va a llevar a operarte varias veces. Ujú. Y una operación, claro, es costosa. En el área privada es muy costosa. Y en el área pública, bueno, no vas a pagar, pero tampoco sabes quién te va a operar. Ujú. Hay quizás 4 doctores que que están de turno ese día, van a ser ellos los que te operan. Entonces, claro, tú no lo vas a elegir. Porque por el sistema público, en el hospital donde yo iba, claro, la atención que yo tenía, la ginecóloga que me ocultaba que teníamos una buena relación, se pasó todo súper bien con ella, pero al final, cuando hicimos una reunión de tabla, que se le llama, cuando te juntas con los médicos y te explican cómo va a ser el procedimiento, finalmente ella no iba a estar en la cirugía. Entonces, igual para mí me sorprendió, ¿sabes? Porque normalmente tú vas con el doctor y con ese doctor que te tratas, Sí. y si tiene el nivel de cirujano, te vas a operar con él. Sí. Pero ella tenía el nivel de cirujano, pero como está dentro del cuadro del sistema de cómo funciona el hospital, a ella esa operación que tenía no le correspondía. Extraño. Sí, 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 sí. Y también me imagino es un poco un shock porque tú hablas con alguien, te familiarizas con alguien y después no es la persona que te va a operar y es como, wow. Sí, o sea, quedas ahí como cruzando los dedos, Sí, que todo salga bien. sí. Y en general, ¿cómo lo ves como la asistencia sanitaria para las personas con útero en Chile en general? ¿Cómo no hay bastante conocimiento? ¿Cómo lo llevan? Mira, yo creo que en el área pública sí hay bastante asistencia. O sea, yo no puedo desconocer, o sea, igual yo tuve mi segunda operación por el sistema público, fue gratuita, no pagué nada. Uh-huh. Tenía estos controles con el ginecólogo de forma expedita. Me llamaban del hospital para decirme, ¿sabes qué? Tienes la hora. Lógicamente hay una lista de espera que tiene que correr para que a ti te puedan dar la plaza para ser operada. Uh-huh. Pero sí considero que el sistema público aloja la problemática de la mujer. Sí la contiene. El punto es que lo hace a tiempo. Ese es el otro problema. Porque yo creo que en Chile la asistencia para problemas del aparato reproductor de la mujer sí están esos espacios, sí están esas consultas médicas a las que puedes ir y puedes hablar con un especialista. El problema es qué tan alejado van a ser esas citas que a ti te van a dar. Sí. Y ese es el problema por el cual al final terminas yendo a un servicio privado. Uh-huh. Porque si tú vas a tener una cita hoy y luego te la van a dar en 4 meses, es que en 4 meses quizás tu problema no es el mismo. Va a ser un problema mayor. Entonces, ¿qué haces? Entre comillas, en el miedo y la inseguridad de qué va a pasar con tu cuerpo, optas por algo privado. Y yo creo que hoy en día nadie ya se la juega con el tema de la salud. O sea, tú vas a un doctor, aunque sea caro, si te tienes que hacer un examen, lo tienes que pagar, porque es tu cuerpo. Sí. Es con lo que funcionas, es con lo que vas a ir a trabajar, con el que vas a cuidar a tus hijos, con el que va a funcionar tu vida. Y eso igual es complejo, porque yo puedo decir que tuve la suerte de tener una situación económica, de tener un respaldo económico que me permitió poder operarme por el lado privado y hacerlo luego. Yo ya estaba mi tercera operación, yo ya estaba en un estado bastante complejo, Uh-huh. donde la endometriosis estaba comiendo mi cuerpo de forma interna. Entonces tenía que operarme. Y soy una agradecida de haber estado en la situación
y con el acompañamiento de personas que me ayudaron económicamente para poder hacerlo. Pero igual siento que es muy, muy chocante, muy frustrante pensar en todas aquellas mujeres que existen, que no tienen esa posibilidad económica y que tienen que estar ahí esperando durante meses y quizás años a que el sistema público las pueda operar. O sea, eso yo encuentro que es, por lo menos en Chile, yo creo que el tema debería sí ser abordado de mejor manera, porque la prioridad son las mujeres con cáncer. Y se entiende, tú tienes un cáncer, es algo grave, puedes perder los órganos, puede tener mayor consecuencia, hay que hacerlo rápido. Pero hoy en día sabemos que la endometriosis igual te puede comer los órganos, igual puede hacer que tengas que quedarte vacía y que puede ir más allá de solo tu aparato reproductor, que puede meterse en tus intestinos, que puede viajar y llegar incluso a tu cerebro. Entonces, yo creo que hoy en día sí debería darse prioridad a tener mejores análisis, mejores exámenes para la endometriosis. Porque no es algo que puedas decirte, ay, lo dejo para un año más. No. Un año y medio más. Puede llegar a un nivel, a una estadía muy grave. Y creo que es algo que no se aborda, no se le toma el nivel de gravedad todavía. No. Por lo menos el sistema público no lo ha hecho. Hablando de esto, como de la importancia de hacer tests médicos rápidamente, porque a veces como tienes que hacerlo pronto y no puedes esperarte un año para hacer una prueba. ¿Y cómo lo ves tú en conjunto con el tema del miedo de volver a hacer otra operación? Como en tema de salud mental, de ansiedad. Con respecto al tema de los exámenes, en mi caso personal, son las mismas experiencias de haber pasado por 3 cirugías que me hace ver la importancia de los exámenes de otra forma. O sea, hasta hace algunos años atrás estaba muy ligado como, ay, tengo que hacerme un examen, pero estaba muy ligado a mi propia sensación de dolor, a lo que yo creía que era importante. Y estaba equivocadísima. Equivocadísima. O sea, sí, la endometriosis requiere y deberíamos hacernos más chequeos de los que nos hacemos generalmente. Pero no me gusta la palabra culpabilidad, no me gusta echarle la culpa a nadie. Responsabilidad. Pero creo que es tanto una responsabilidad personal, sabiéndote que sufres una enfermedad, de no esperar que el doctor te diga, anda a hacerte el examen, sino partir tú misma y pedir al doctor que te genere la prescripción para ir tú y tomarte el examen. Sí. Pero igual esto llega con la madurez de la experiencia. O sea, con el tiempo tú aprendes a decirte, sí, es importante, tengo que hacerme chequeo, tengo que ponerle más ojo, porque nadie lo va a vivir por ti. Y los doctores en general tienden a reducir como el nivel de importancia. O sea, realmente somos alarmistas cuando el estado ya está grave. Y la verdad es que no deberíamos ser reaccionarios, sino que anticipar. Anticipar todo esto. Porque hay muchas formas de tratarlo, o sea, con la alimentación, con los ejercicios, acupuntura. Sí. Entonces, no tiene cura, como ya lo hemos dicho, pero sí hay otros tratamientos paliativos que pueden acompañar y que sea más llevadero. Porque el tema de esto con los exámenes me hace pensar, como tú bien decías,
al tema de la ansiedad, del estrés, porque, claro, siempre está este miedo de tener que volver a pasar por un pabellón. Sí. A mí, con el hecho de haber llegado a un estado donde tenía la endometriosis en los intestinos, sí, ahí viví mucho miedo. Pensar que quizás iba a estar muy, muy alojado y iban a tener que hacer una sección, iban a tener que cortar una sección y quedar quizás con una bolsa durante 3 meses y luego otra operación para que volver a sacar esa bolsa y cosas así. Sí, me generó mucho miedo, mucho estrés y al final yo creo que solamente es como tener un poco de confianza en la vida y de pensar que va a salir bien, porque es difícil, porque el cerebro te envía muchos pensamientos intrusivos. Y los pensamientos intrusivos tienden a ser fatalistas. Fatalistas, siempre. Tendemos a pensar de forma interna muy, muy negativa. Entonces hay que estar como en esa lucha mental contigo misma y de autoasegurarte, no, va a estar todo bien, vamos a pasar por esto, o sea, Sí, tratar obvio, sí. Tratar de autoconvencerte. Y creo que igual es importante cada cierto tiempo, para mí, volver al psicólogo. Te iba a preguntar. Ir al psicólogo. O sea, lidiar con el dolor o lidiar con esta ansiedad de ir a hacerte exámenes o lidiar con la ansiedad de saber que te tienes que operar, con el miedo, con el dolor. Muchas veces hasta es complejo y la frustración de no poder hacerlo rápido o tener que estar en una lista. Sí, yo creo que pasan muchas cosas a nivel mental donde tienes que ser capaz de ir y buscar ayuda psicológica. Sí. Y lo mismo, no tener que llegar a un estado de estar tan mal para tener que ir a buscarlo. O sea, hacerlo como anticipar el dolor mental también. Sí. Yo creo que hay momentos en la vida en el cual uno tiene que ser capaz de decir, sí, es buen momento para ir a ver al psicólogo. Por ejemplo, yo lo hice cuando me he cambiado de país. Me cambié de país y dije, bueno, esto va a ser un cambio, una revolución en mi vida, en mi cotidianidad. Volver a estar en mi país tampoco es algo... Debería ser algo normal, pero el proceso de readaptarte nunca termina siendo normal. Entonces, sí, de repente es bueno tener un acompañamiento psicológico, alguien con quien simplemente hablar. Sí, exacto. Y hablar cosas que no vas a tener la confianza de hablarlo con el resto de las personas. Creo que esa es como no sé si la solución, pero sí es una buena manera de tratar esto, el tema de tus miedos internos, el tema de la angustia, cuando vas sobre todo a hacerte un examen o estás a la espera de una operación. Sí, porque es algo que, por ejemplo, me has dicho que la clínica está de Toulouse, la que te aceptaron de ahora. Sí, Croix du Sud se llama. Ellos tienen psicólogos, ¿no? Sí, es un equipo, crearon no hace muchos años atrás una especie como de departamento enfocado en lo que es la endometriosis. Esto está súper bien. Entonces tienen un plan donde vas a tener matronas, gineterapeuta, algo así es la palabra, si mal lo recuerdo. Sí. Psicólogos, o sea, el hecho de tener un equipo multidisciplinario viendo la misma enfermedad, creo que esto es lo que es lo ideal. Sí, eso es lo que necesitamos. Sí. Y ojalá que no solamente se diera en una clínica, ojalá que se diera en hospitales, que se diera en todos los sistemas. Sí, exacto. Porque es algo, yo creo que cuando pasas por la diagnosis, tratamientos y tal, es algo que tenemos que hablarlo. Y como dices tú, es algo que tú buscas por tú misma, pero yo creo que en un futuro estaría bien si hay en el futuro ¿Sí? un sistema de apoyo
Cuando por parte de los doctores que te dicen, oye, mira, hay esta clínica que son especializados con gente que tiene endometriosis, porque también a veces es algo muy especial, como no es terapia, pero a veces es como terapia, como hablar mucho de sistema reproductivo, de enfermedad crónica, que tú sabes que nunca se va. Claro, es una terapia psicológica que tiene que ser abordada, porque yo me imagino que para el caso de ciertas mujeres que tienen la enfermedad, que son jóvenes y que de seguro se cuestionan mucho con el tema de si van a ser madres o no, es que voy a poder tener otro hijo, es que voy a tener un hijo, es que voy a lograrlo. O sea, sí, uno lo ve como algo súper normal, como cuestionamientos, pero puede ser algo también súper importante para una persona. Sí. Puede sí ser algo que te quita el sueño. Sí. Pueden haber casos así. Entonces yo creo que sí, o sea, necesitamos estar acompañadas psicológicamente. Quizás no va a ser una solución, no va a ser un remedio total, pero es una ayuda. Es una ayuda. Puedes liberarte y puedes hablarlo, puedes tener a alguien con quien tener un feedback. Sí. Tienes ahí una retroalimentación de lo que está pasando con tu cuerpo. Sí, porque es como dar atención al estado psicológico de lo que hace el dolor a nivel como mental. Sí. Es un poco el mismo que hablamos de no se habla de dolor. Nos preguntamos, soy fértil, voy a tener hijos si quieres, pero es algo que si necesitas hablarlo, te ayuda como con el dolor de no poder tener hijos porque tienes endometriosis. Es una consecuencia es muy fuerte. Sí. Me acuerdo la última vez que hablamos que hemos hablado también de fertilidad. Sí que te hablan mucho de fertilidad, pero no te hablan de como qué pasa después, como de maternidad. Claro. Y endometriosis. Sí. Porque claro, los doctores van a tratar de ir a ese gran tema, que es la fertilidad, de tratar de acompañarte si es tu deseo, si es lo que tú quieres, si quieres tener un hijo. Claramente vas a tener un grupo de doctores que va a estar enfocado en eso, que te puede ayudar. Puedes tratar por ahí con otros doctores a ayudar a que eso suceda. Y se sabe que hay mujeres que lo logran haciéndose tratamiento, lo sabemos. El tema, como lo comentábamos, es que nadie te dice cómo vas a vivir la maternidad teniendo la endometriosis. Sí. Porque ya, vives con dolor. El dolor es una consecuencia casi, entre comillas, normal de la enfermedad. Pero, o sea, tener un hijo es hacerte responsable de otro ser. Y esta enfermedad muchas veces no te permite ni siquiera ser responsable contigo mismo. A veces esta enfermedad te lleva a estar mal y querer tenderte en la cama y pasar ahí tu día en la cama o tu momento en la cama, no moverte, tratar de tomarte algo para que baje el nivel de dolor. Sí. Pero cuando tienes un hijo que depende de ti, que lo tienes que llevar al colegio, que tienes que ir a buscarlo del colegio, que tienes que alimentarlo, que tienes que acostarlo, que tienes que bañarlo. O sea, estamos hablando en un rango de edad donde todavía te ocupas de tu hijo. Hablemos de 5, 7 años. Es difícil. Y yo creo que ahí las que son mamás lo van a saber porque es... Yo creo que la representación más hermosa del amor de madre que te va a aflorar. O sea, no se ve porque nadie lo ve, no, pero tú lo vives. Porque lamentablemente en esta sociedad nadie te va a entender y va a decir, ay, es que la mamá estaba enfermo, por eso no trajo el niño a clases. Es que esta sociedad a ti no te va a entender. Y te van a juzgar mal y te van a decir, no eres una buena madre porque no llevaste al niño al colegio. Pero ¿y si te sientes fatal?
Y si tu pareja sale en un horario diferido del tuyo Sí. y sale antes, y no tienes a tu madre, y no tienes a nadie que te lleve al niño, o sea, de tripas corazón, y levántate igual, y camina igual, y hace tu vida como que si no sintieras del dolor, porque eres responsable de otro ser. Sí. Está a tu cargo, y tú no puedes delegar eso a otra persona. Y eso es muy complejo. Eso es muy complejo y de ahí viene esto de la necesidad de estar, no siempre, pero recurrir al psicólogo, tener alguien con quien hablarlo, porque incluso tus cercanos, incluso la familia, cuesta que lo entienda. Porque como el dolor no se ve No. y uno no anda todos los días diciendo, ay, ahora sí me duele, ah, se me pasó, no, ahora sí, no, ahora no. O sea, no andamos así. Simplemente te lo guardas para ti. Te lo guardas para ti y uno aprende de forma como mágica, no sé, a disimular la cara como un poker face y tu hijo te ve mal. Como, mamá, ¿estás mal? No, súper bien. No, estoy bien, vamos, caminemos a la escuela. Y quizás casi te estás muriendo de dolor por dentro, pero es ahí donde aflora el amor de madre, donde antepones a tu hijo antes Sí. que tu dolor. Y con eso tienes que lidiar. Y nadie te dice que va a ser así. Los doctores están empujándote para que tengas un hijo a Sí, pesar de que pero tienes esa después, enfermedad. sí. Pero, a ti Pero lo que nadie pasa después, nadie te dice. Claro, porque claro, tener un hijo es algo súper hermoso, es precioso como experiencia de vida, todo lo que tú quieres. Pero no es tan precioso cuando lo tienes que vivir con dolor. O sea, para que se entienda, o sea, siempre va a ser maravillosa la experiencia. Sí, obvio. No le decimos a nadie que no lo haga, vívalo, pero sí, total. sí es complejo. Sí. Sí, como con dolor en una sociedad donde no es aceptado, no solo que no se habla bastante de dolor, pero ser madre y como tú, por ejemplo, tú vives en Francia, tú tienes tu familia está en Chile. Sí. Y tú no tienes tu familia que te ayuda, esto también es un tema es ultra difícil cuando estás mal, lo tienes que hacer igualmente porque no hay nadie que lo hace por ti, como hay como tu pareja, los padres de tu pareja, pero cuando no hay nadie, eres tú responsable y tú tienes que hacerlo igualmente. Y si no lo haces, como lo has dicho tú, te van a adjudicar de no eres una buena madre. Claro. Pero sí, es muy importante lo que has dicho como del buscar psicólogos, como hablarlo esto también. O a veces o sea, siempre va a ser recomendado buscar un psicólogo, Sí. pero si tienes, aunque sea una muy buena amiga con la cual puedas hablar el tema, Sí. o un muy buen amigo con quien puedas liberarte y hablar de estas cosas, eso ya es sanador. Sí, es un buen consejo. Como O sea, liberarte de... háblalo, compártelo, no te lo guardes para ti. Porque hay otras personas que también lo han vivido o lo han vivido en situaciones distintas. O han vivido otra enfermedad. Sí, porque es algo que hablamos, hay mucha atención sobre el tema del aparato reproductivo de la mujer, como el aparato reproductivo, pero no mucho sobre las enfermedades. Como se habla mucho de fertilidad y tal, pero no se habla mucho de cómo las enfermedades afectan el aparato reproductivo. Claro, porque incluso, o sea, tienes endometriosis, en el caso de la endometriosis, tienes endometriosis, te tomas una píldora para tratar de equilibrar tu nivel hormonal y que no lo lleves tan mal y todo eso, pero las píldoras tienen consecuencias. Sí. Y tienen distintos tipos de consecuencias. Sí. O sea, no creo que no exista una píldora que no te genere una consecuencia. Desde manchar tu rostro, desde explotar en granos, subir de peso, falta de líbido, sequedad vaginal, dolor durante el proceso de relaciones sexuales, antes, durante o después.
O sea, hay una implicancia bastante mayor. Sí, perdón. Y sí, exacto, es como, es un poco un sistema mal gestionado, yo creo, no te dan la píldora, pero no la puedes dar a todas las personas la píldora. No. Como hay muchas consecuencias, como tú me hablas de física y mentales, y a veces como hay muchas píldoras también, puedes cambiar, es muy complejo. No sé si te lo explican bastante bien, como estos efectos, como pues esto te puede pasar. Yo creo que si no. te pasa. En general no. Sí. Lamentablemente, el diagnóstico es uno y el acompañamiento del diagnóstico es otro. O sea, son dos temas muy distintos. Vas a estar en algún momento, en alguna fase, donde el doctor va a estar preocupado de saber qué es lo que tienes. Y claro, van a aparecer los exámenes, van a aparecer distintos tratamientos y tal. Y luego, una vez respondida a la incógnita de qué es lo que tú tienes, te derivan a una pastilla. Y es como, listo, te doy la pastilla. Y estamos. Y claro, dependiendo de tu edad, yo creo que algunos doctores van a decirte, mira, estos podrían ser las consecuencias y tal, o léete el folleto de los efectos adversos, pero no es tan complejo porque las mujeres, cada persona es un sistema, es un mundo distinto. Sí. Entonces, es utópico creer que la misma medicación nos va a servir a todas. A mí me pasó que me diagnosticaron un medicamento, que es el Dianogest, que es una píldora que, entre comillas, es la más recomendada para las mujeres con endometriosis, que se ha testeado y que ha dado buenos resultados, pero sin embargo, a mí me hacía fatal. Yeah. A mí me hacía fatal. Y cuando llego al doctor para pedirle que me cambie la pastilla, estaba poco menos impresionado. Así como, no, pero es que esta es la pastilla. Pero te estoy diciendo que... Pero a mí me hace mal. Sí. Pero no, deberíamos seguir con la pastilla. Todavía no has terminado los 3 meses. Es que me estoy sintiendo fatal, no quiero seguir con esta. Entonces, igual ahí hay como un conflicto de qué tanto te cree el doctor y su nivel de humildad o de escucha para ayudarte en la búsqueda de este tratamiento, de esta píldora, que sí, porque hay una gama gigante de píldoras. Entonces, claro, ninguna va a resolver tu problema, pero quizás sí hay una que va a ir mejor con tu nivel hormonal. Pero sucede que a veces no llegas a la buena píldora y te produce efectos. Sí, y estaría bien poderlo hablar y ser como escuchadas con una actitud de, bueno, esta es una buena píldora para la endometriosis, pero para ti no funciona y vamos a cambiarla sin tener que explicar, ¿sabes? Como simplemente no... Como lo dices tú, también es un problema de hormonas y hay efectos hormonales como la falta de libido. Es muy importante. Alguien no puede vivir con, ¿sabes? Es como no... Ahí es donde quedamos como cojos y esperando al endocrinólogo, como lo hemos dicho muchas veces. O sea, sería ideal que no sé si, de hecho ni siquiera sé si existe, pero si existieran exámenes que pudieran realmente demostrar tu nivel hormonal y que te empieces a tomar la píldora y vas al mes después para poder ver y contrarrestar y poder así saber, sería ideal porque podrías de alguna forma científica saber qué tal, cómo va la ingesta de este tipo de medicamentos. Sí. Pero hasta el día de hoy yo no sé si sucede. No, desconozco. Yo no sé. Eso es todo de palabra, como de explicar lo que te sientes y estar en una situación que estás hablando con alguien que te va a creer y te va a decir, bueno, ok, si te sientes así, vamos a... Pero si de hecho, factualmente no hay... Y a mí nunca me no, a mí tampoco. Test. Y mira, tú has tenido
eres una persona muy fuerte, has tenido muchas, ¿cómo se dice? Como challenges, retos con la Retos. endometriosis. Sí. ¿Y qué consejo darías a personas que están escuchando que pueden vivir endometriosis o vivir lo que has vivido tú con la endometriosis? O sea, yo creo que el consejo mayor es no escuchar al doctor. No, mentira. No, es autoeducarte, porque lamentablemente la educación no va a venir por parte de tus doctores. Tus doctores no te van a educar en lo que es tu enfermedad. Sí, tú eres tu doctor Tú optimal. eres la persona más idónea a ir en búsqueda de esta información. Y hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Hay que tratar de informarse. Hay que tratar de ver las opciones con las cuales tú podrías abordar tu enfermedad y las que te acomodan más. O sea, tenemos la acupuntura, que la acupuntura ha demostrado que tiene muy... O sea, hay una especie de alivio del dolor o baja en el nivel del dolor que ayuda mucho. Podrías ir a psicólogos, podrías ir a tratarte con otros doctores, saber que tienes más chequeos, que tú tienes que pedir el chequeo. No esperar a que el doctor te diga, deberíamos. No, tú pídelo. Sí. Tú pídelo. Si ya sabes que tienes la enfermedad, solicita tú a tu doctor antes de llegar a un estado avanzado de la enfermedad. Y como lo comentábamos al principio, no creo que la solución sea limitarte en la vida, dejar de hacer cosas o dejar de ingerir ciertos alimentos, pero tú mismo buscar tu equilibrio en la alimentación, tú mismo tratar de discernir qué tipo de ejercicio a ti te vendría bien. Sí. A ti te vendría bien y que lo puedes hacer a gusto y que yo hago yoga. Hago yoga y un poco de ejercicio muscular y creo que es importante mantener el movimiento, sobre todo en tu zona pélvica. Moverte. Uno no lo creería, pero el cuerpo para andar bien tiene que moverse. Entonces, mientras mayor movilidad le das a través del ejercicio, es un poco un paliativo de también cómo se va a venir tu dolor después en el proceso cíclico y hormonal. La alimentación también. O sea, y todo esto pasa por estudiar el tema. Sí. Dedicarle, o sea, ese es el consejo principal. Estudiar el tema. Investígalo hasta donde te dé tu curiosidad. Y no esperes que el doctor te diga cuándo hacer un examen. Si tú te empiezas a sentir, sabes que hay algo que va raro, solicítalo tú. Y en tema de fuentes de información, ¿hay algo que te ayudó en manera particular durante los años en este tema de investigación, de aprender sobre la endometriosis? Tengo 2 libros que luego te doy los nombres y ahí dijimos el link y todo. Tengo 2 libros que están más relacionados con la alimentación. Hay uno que es netamente dietética para la endometriosis. Que claro, o sea, te ayuda porque te da ideas de qué comer, de qué no comer, en qué momentos los puedo comer, en qué momentos otros no. Yo creo que los libros son una gran fuente de información. Si puedes encontrar libros, yo creo que tenlo a mano. Ten a mano tus libros de endometriosis, ya sea por cocina o por ejercicios. Sí. Yo tengo un libro muy guay, después te enviaré la foto, porque en este libro explican desde lo que es la endometriosis, cómo es el proceso en las fases del proceso de ovulación, cómo funciona la endometriosis a lo largo de tu ciclo de menstruación. Te da también unas recomendaciones alimenticias de qué es lo que deberías comer y también te aporta ejercicios de yoga que te ayudan a la movilidad del piso pélvico. Guay, súper. Entonces, este es uno de los libros que más me ha ayudado porque sintetiza. A mí me gusta el yoga, hago yoga, pero
tener claro cuáles son las posturas que van a trabajar más tu zona pélvica igual te ayuda. Sí, sí, exacto. Como saber qué hacer, como son consejos, son cosas que tú puedes como mirar y después como escuchar a tu cuerpo y decir como voy a probar esto, bien, Sí. funciona. Y sí, bien, lo vamos a poner en los comentarios del episodio. Vamos a poner sí, porque los claro, links. como un podcast o como un video que vas a ver en otro momento, es información un poco instantánea. Está y luego o te puedes olvidar o no lo entendiste bien, a diferencia de que un libro es un apoyo más sólido. Puedes ir y revisarlo cuantas veces quieras. Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí también me gusta. Y mi última pregunta es, cuéntame cómo te imaginas la endometriosis, tu endometriosis. Ay. Es un poco loco, para esto hay que tener imaginación. Imaginación. Porque me imagino la endometriosis en forma de telaraña, pero que se mueve como las medusas dentro del océano. Así me lo imagino. Porque tenemos la pared del endometrio que se genera, que se crea dentro de la pared uterina, que luego baja y se transforma en menstruación. Y en ese momento que se libera y baja y sale de tu cuerpo, al mismo tiempo, el endometrio, parte de este endometrio, busca la forma de salir de la pared del útero y irse dentro de tu cuerpo, dentro de la cavidad pélvica. Entonces, por eso me la imagino como una especie de telaraña, como algo muy, muy fino, que está atravesando así como una pared de, no sé, especie de goma, algo, que sale, y ya luego cuando está ahí en el vacío, me lo imagino moverse, no sé, como una medusa. Y ¡pum! Hasta que llega, no sé, a la trompa de falopio, o a un ovario, o a algún lugar, ¡pum! Y se ancla. Sí, se pega. La medusa lo veo. Así me lo imagino. Me encanta también como el ritmo, un poco como de la marea, de los seres, como, ¿no? Sí. Sí, así me lo imagino, o sea, una telaraña que se mueve como medusa. Súper. Guay. Bueno, muchas gracias por hablar conmigo. Gracias a ti sí. por la invitación. Sí, fue un placer hablar como durante estos meses y hablar hoy fue súper. Perdón por mi español. No, me gustaría si fuera un poco mejor. No, gracias a ti por la invitación, por la oportunidad y por el tiempo sobre todo, porque ha sido muy gratificante, además muy rico conocernos y charlar, así que estoy muy, muy feliz de la experiencia. Gracias. Thank you so much for listening to today's episode. Crumbs and Chaos is brought to you by yours truly. Don't forget to like and share, subscribe to the Crumbs and Chaos channel if you're listening on YouTube, or follow the Spotify page if you're a Spotifyer. Bye bye.